Vamos a leer en la carta del apóstol a los Hebreos, capítulo 7, donde se nos dice: porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente Rey de Justicia, y también Rey de Salem, esto es, Rey de Paz, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Considerad, pues, cuán grande era éste, a quien aún Abraham, el patriarca, dio diezmos del botín. Ciertamente, los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio, tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. Pero aquel cuya genealogía no es contada de entre ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. Y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero allí uno de quien se da testimonio de que vive. Y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo también Leví, que recibe los diezmos, porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. Hoy tenemos un sermón incómodo. Muchos de los que nos escuchan lo borrarán seguramente, pero tenemos que escucharlo. Cualquier institución de este mundo tiene sobre la mesa una previsión de ingresos y gastos. Y esto es así para hacer frente a sus responsabilidades, sea cual sea el ámbito en el que esa institución se mueva. La institución de más alta relevancia en este aspecto es el Estado. Mueve miles de millones de euros anualmente para llevar a cabo proyectos, para pagar a todos los funcionarios, que son millones, para la asistencia social, también para pagar comisiones a sus afines, claro está. Y todo lo recauda a través de impuestos. El asunto es que para todo se necesitan recursos económicos. Pablo nos dice: pagad a todos lo que debáis, al que impuesto, impuesto. Así que esta es una normativa que también está aprobada por la Escritura. En el contexto de la Iglesia, y dado que es una institución creada explícitamente por Cristo, no es diferente a lo que ocurre del resto de las instituciones, como no lo era el templo, que también requería el diezmo para su mantenimiento y para todo el personal que atendía las labores religiosas. Aunque muchos creen que la Iglesia se mantiene de forma milagrosa, en realidad la Iglesia necesita recursos económicos para cumplir con su papel en este mundo. Ya que Dios ha establecido cada institución para que funcione de forma independiente, es cada institución la que tiene que obtener sus recursos sin ser una sanguijuela de otra institución. En este caso, la Iglesia debe ser independiente a nivel económico. Debe mantenerse por sí misma para poder tener autonomía en su gestión y en su propósito para este mundo. En la medida en que la Iglesia esté subvencionada por otras instituciones que pueden ser el Estado, entonces estará sometida al dictamen de esas instituciones y no podrá cumplir su papel libremente como le otorga la Escritura. Esto lo vemos en nuestros días con lo que antes se llamaban medios de comunicación, que por estar subvencionados con cientos de millones de euros todos los años, en vez de medios de comunicación, se han vuelto medios de manipulación. Porque si no manipulan, de acuerdo a lo que el poder político establece, no recibirían sus cientos de millones de euros anuales y por lo tanto quebrarían. Y eso no lo van a permitir. De manera que hay que someterse al amo, que es lo que están haciendo. Pero la Iglesia no puede hacer esto. Como no queremos
someternos a este tipo de subvenciones, no aceptamos ninguna ayuda económica del Estado, ni un céntimo, sino que reclamamos del Estado la defensa de nuestras convicciones, de nuestra vida y de nuestra libertad para tener un culto de adoración público a Dios, porque ese es el papel que legalmente debe cumplir el Estado para protegernos. Y eso es lo que demandamos, la defensa de la vida y de la libertad, nada más. Por todo esto y para llevar a cabo el mandato de Cristo en este mundo, hay algo que necesitamos, y son recursos económicos, como ocurre en cada institución. Si tú eres un aficionado a cierto equipo de fútbol y quieres tener preferencia en las entradas, pues tienes que pagar una cuota anual. Si eres de un sindicato, pues tienes que pagar una cuota. Si eres de un partido político, tienes que pagar una cuota. En todos los ámbitos tienes que pagar una cuota. ¿Por qué la gente cristiana piensa que en la iglesia no hay que pagar nada? ¿Por qué? Si en todos los lugares donde uno quiere involucrarse tiene que aportar sus recursos. ¿Por qué la gente se compra una camiseta del Real Madrid por 80 o 90 euros, unos pantalones por 70 o 80, una cazadora por 150 o 200, las zapatillas ya ni te cuento, y todos están tan contentos? Y cuando llega el tema de ofrendar, no, porque se quedan con mi dinero. Mi dinero. A lo mejor hay que hablar de esto entonces. ¿Es un deber que la cristiandad tiene de apoyar a su iglesia local? Si todo en cualquier institución que hay en este mundo se hace, ¿por qué no se haría en la iglesia? ¿O es que estamos también contagiados del individualismo y egoísmo que ha impuesto su marca entre los cristianos, la sociedad en la que vivimos, y entonces todo es para mí y nada es para nadie? Hoy veremos argumentos de cómo la Iglesia tiene derecho a esperar de sus miembros el compromiso de recibir los diezmos y las ofrendas, que son dos cosas distintas, para que la obra de Dios prospere en este mundo. Solamente recuerda una cosa: no has traído absolutamente nada a este mundo y te vas a ir exactamente igual, sin nada. Todo lo que tienes aquí en este mundo es Dios quien en su gracia te lo ha dado. Así que no pierdas esto de vista cuando toquemos el tema del diezmo. Hoy vamos a ver tres aspectos sobre este particular. En primer lugar, vamos a ver las razones para diezmar. En segundo lugar, vamos a ver la enseñanza apostólica. Y en tercer lugar, vamos a ver el diezmo en el Nuevo Testamento. Porque, oh misterio de los misterios, la cristiandad piensa que el diezmo es del Antiguo Testamento y del Nuevo no. Pues vamos a ver lo errados, con H, de herradura, que están. Veamos entonces, en primer lugar, las razones para diezmar. Para que nadie se equivoque, tenemos que partir de la base de que Dios no necesita tus diezmos. Esto debe quedar claro. Dios no necesita tus diezmos para que su obra siga prosperando en este mundo, sino que impone el diezmo porque el ofrendar es un termómetro de tu salud espiritual y de tu comprensión de las Escrituras. Es un termómetro. Tienes que ofrendar no porque Dios lo necesite, sino por tu propio bien. Por tu propio bien. No le estás haciendo ningún favor a Dios dándole una parte de lo que Él previamente te ha dado. Más bien, Dios te está haciendo un favor a ti, porque de esta manera evidencias tu compromiso con el Evangelio que dices creer. Yo estaría dispuesto a dar mi vida por Cristo. Ojo que no te pase lo que a Pedro. Ojo. Ahora bien, cuando un creyente retrae su diezmo, esto presenta algunas anomalías. La primera, demuestra que no comprende el precio que Cristo pagó en la cruz. Nos dice la Escritura que Cristo no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó de su gloria para hacerse mortal y venir a morir por pecadores. Se expuso a las calumnias,
a las injurias y a la furia de sus contemporáneos, y acabó derramando su sangre clavado en una cruz. Si un creyente entiende esto, no tendrá problemas en diezmar, tal y como Dios establece en su palabra, que luego argumentaremos. Si Cristo ha hecho esto por mí, ¿cuál debe ser mi responsabilidad delante de Dios? ¿No es la de obedecer en todo lo que Él marca en las Escrituras? ¿No es esa nuestra responsabilidad? Además, esto lo tenemos grabado en nuestra conciencia. Debemos obedecer a Dios. En segundo lugar, retraer el diezmo es que no se comprende cuál es la fuente de tu provisión. ¿Cuál es la fuente? ¿Tú? ¿Tú eres la fuente? Hay hermanos que ofrendan menos porque si ofrendan lo que Dios establece, no podrán comprarse aquellas cosas que les gustaría tener. Aquí está el punto. Así que ponen sus deseos por encima de sus deberes. El asunto es que aman su dinero. Aman su dinero. ¿Os acordáis de lo que dice la primera tabla de la ley de Dios? Amarás a Dios sobre todas las cosas, dice la primera tabla. En este caso, no es así. Aman su dinero. Si tu confianza está en tus riquezas, en tu dinero, y da igual que tengas mucho o poco dinero, demuestras que hay una falta de fe, de conocimiento y de compromiso con Dios. A lo que se suma un asunto crítico que muchos pasan por alto. Y es que si tú amas así tu dinero, estás cayendo en la idolatría. Este es el pecado del que estamos hablando. Idolatría. Porque ahí está tu tesoro. Retraes del diezmo para ti. Por lo tanto, tienes un ídolo al cual estás sirviendo muy por encima de Dios. Dice Pablo en su primera carta a Timoteo, capítulo 6, versículo 10, raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. La raíz de todos los males es el amor al dinero. No importa que seas rico y tengas millones de euros, no, importa que tengas 100 euros y lo agarres y no lo sueltes. La raíz de todos los males es el amor al dinero. Si amas el dinero, acabarás extraviándote de la fe. Esto es lo que está apuntando Pablo. Si amas el dinero, acabarás extraviándote de la fe, porque no se puede servir a Dios y al dinero. No se puede. En tercer lugar, retraer tu mano de la ofrenda, del diezmo, demuestra que no te interesa conocer lo que es el diezmo. ¿Sabéis por qué muchos dicen que no creen en Dios? Porque si dijeran que creen en Dios, sabrían y saben que hay 10 mandamientos y se tienen que ver obligados a ser responsables con ese conocimiento que da el saber que Dios existe y que demanda una cantidad de cosas importante sobre todos los humanos. ¿Y entonces qué se puede hacer para que uno viva sin ningún problema? Pues matamos a Dios. Dios no existe, así que puedo hacer lo que me dé la gana, porque Dios no existe. Lo mismo pasa con el diezmo. El amor al dinero hace que no se quiera entender que esto es un mandato imperativo de la Escritura. De manera que se buscan 1000 justificaciones para afirmar que en la época del Nuevo Testamento, es lo que la cristiandad cree abundantemente, en la época del Nuevo Testamento esto no se aplica. No, esto era de los antiguos, esto era de Israel y de los judíos, pero nosotros, queridos hermanos, estamos exentos. No tenemos que poner ni un céntimo, nada. Pero el diezmar debería ser un privilegio por todo lo que Dios nos da cada día. ¿Y quién le puede quitar a un cristiano el privilegio de traer sus diezmos delante de Dios? ¿Quién le puede quitar ese privilegio? Él mismo se lo quita. Porque es mi dinero. No lo dice con estas palabras, pero los hechos lo confirman. Es mi dinero.
Estad tranquilos porque después no vamos a pasar la ofrenda. Ya ha sido pasada. Es mi dinero. Pero fijaos lo que pensaba David en Primera de Crónicas, en el primer libro de Crónicas, capítulo 29, versículo 13. Ahora pues, Dios nuestro, nosotros alabamos y loamos tu glorioso nombre. ¿Por qué razón David alaba el nombre de Dios? Porque ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Es decir, Dios nos da el privilegio de ofrendar. Y es lo que está reconociendo David. ¿Quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Pues todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos. Porque nosotros, extranjeros y advenedizos, somos delante de ti, como todos nuestros padres, y nuestros días sobre la tierra, cual sombra que no dura. Oh Jehová, Dios nuestro, toda esta abundancia que hemos preparado para edificar casa a tu nombre, de tu mano es, y todo es tuyo. El asunto es si nosotros pensamos como David, claro. Qué gran hombre era David, cuántas cosas preparó para el templo, pero que lo siga haciendo él, que esto a mí no me afecta. En mi caso no se aplica, porque no soy rico como David. No, puede que tengas 10 euros y te los quedes para ti, porque son tuyos. Tranquilo, no pasa nada. Entonces la pregunta es si los cristianos pensamos como pensaba David. Él pensaba que era un honor poder ofrendar. Todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos. No te damos nada nuevo y aparte de... No, te damos una parte de lo que tú ya nos has dado. Ya nos has dado. Y en Proverbios encontramos otra afirmación. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Hay muchos que consideran que la novedad en la enseñanza del Nuevo Testamento respecto al Antiguo, como ya he dicho, es que no hay que diezmar. Quizá ofrendar, quizá, pero no diezmar. Después veremos en el sermón que esto es falso. Pero para ser prácticos, si no estamos obligados a diezmar, vamos a ser prácticos. Vamos a ver, en cuarto lugar, las consecuencias de retraer el diezmo. Vamos a ver qué pasa. Si no estuviéramos obligados a diezmar, hoy no podríamos estar reunidos aquí, queridos hermanos. No sé si a alguien se le ha ocurrido pensar que esto vale bastante dinero. Que no es gratis, es decir, no hemos llegado y nos ha dicho el director del hotel, ¡hombre, faltaría más! Aquí tenéis la sala gratis, todos los días que queráis, a todas horas. No nos ha dicho esto precisamente. Así que si no estuviéramos obligados a diezmar, hoy no podríamos estar reunidos aquí. Porque como el diezmo no es una responsabilidad del creyente, según muchos piensan, no tendríamos entonces la facilidad de reunirnos en este lugar. Así que, queridos hermanos, por favor, abandonar la sala. Tampoco podríamos soportar económicamente todo lo que supone estar en las redes y cumplir con la misión de predicar el Evangelio hasta lo último de la tierra. Y en las redes nos gastamos bastante dinero para que el Evangelio se expanda. Tenemos un país, México, que es el que más nos escucha. Luego sigue Estados Unidos, Colombia. En Hispanoamérica, dado que el Señor nos ha dado el gran privilegio de tener una lengua, un idioma que lo hablan 600 millones de personas, llegamos a toda Sudamérica, Centro y Sudamérica. Pero si no ofrendamos, si no ponemos el diezmo, no podemos cumplir con la misión de predicar el Evangelio hasta el último de la tierra. Y entonces el Evangelio no puede ser proclamado. Si por la labor que se hace en las redes encontrásemos a un nutrido grupo de personas en una ciudad de nuestro país que tienen interés en el Evangelio y se ve la necesidad de atenderles, desplazándonos algunos, pues como no hay responsabilidad de diezmar, no podemos cubrir los gastos de tren o de avión que eso suponga y tendremos que decirles que el Evangelio no es para ellos. Lo sentimos, chicos.
que antes está mi dinero que anunciaros la salvación. Ahora que tenemos las conferencias de Semana Santa, no podríamos invitar a ningún pastor. ¿O creéis que el viaje del pastor y su estancia se lo paga él? Estaría arruinado con todos los viajes que hace. Tenemos que cubrir esa necesidad. Y si invitamos a un pastor, tenemos que cubrir su billete de avión, hotel, comidas y todo lo que sea necesario. Y ya que tenemos las conferencias, si alguno de los hermanos no tiene suficientes recursos para poder ir a las conferencias, pues entonces le decimos, hermano, pues te quedas en tu casa. Nosotros nos vamos a las conferencias, que podemos pagárnoslo, y ya nos cuesta bastante, ¿eh? Pero tú que no tienes, pues te quedas en tu casa. ¿Qué te parece? Si alguien considera que todo lo que se hace desde la Iglesia es gratis, o que nos lo subvenciona el Estado, o quizá a alguien no se le ha ocurrido, pero es que llueve dinero del cielo, y entonces lo recogemos y con eso pagamos todo. O mucho mejor todavía, que nos lo envían los americanos, que son muy generosos, pero que nosotros, como somos unos tacaños, no aportamos un céntimo. Si alguien cree que todo esto funciona así, puede en su ruin argumento quedarse con todo lo que Dios le da, que además se lo da para que actúe como administrador de su gracia, y retraiga el diezmo y se lo quede. Porque con eso lo único que demuestra es que es un gran egoísta. Es que tiene una enorme necedad. Es que le envuelve una insaciable avaricia. Y por supuesto, deja una seria duda sobre si realmente es creyente, porque su amor al dinero lo delata como un idólatra. Así que es lo que se tiene que plantear. ¿Soy un idólatra? Los que han venido a esta iglesia manifestando que esto de diezmar no iba con ellos, han corrido la misma suerte que se detalla en el versículo que leíamos del apóstol Pablo. Raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando a algunos, porque aquí estamos hablando de codicia, se extraviaron de la fe. Y así han acabado muchos de los que han estado entre nosotros en el mundo. Porque su problema no era cuánto diezmar, sino que no querían diezmar, porque esto no aparece en el Nuevo Testamento, según ellos. El dinero era suyo, y con el dinero se han ido. Ese mismo dinero les llevará al infierno, y no serán sin culpa porque han escuchado el mensaje de la palabra que habla acerca de esto. Los diezmos del pueblo de Israel sostuvieron todos los gastos y responsabilidades del templo y del personal que lo atendía. Los diezmos han fomentado a lo largo de siglos la adoración a Dios y han constituido una provisión para los necesitados dentro del pueblo de Dios. Esto ocurría en el Antiguo Testamento. Pero hay bastantes datos de que esto también ocurre en el Nuevo Testamento. Y es nuestro segundo punto, la enseñanza apostólica. ¿Qué nos dejan los apóstoles a nosotros, la Iglesia cristiana, sobre este particular? Nos vamos a 1 Corintios, capítulo 16, y nos dice allí, está hablando Pablo, nuestro maestro, apóstol, y quien nos enseña. 1 Corintios 16. En cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené, no que sugerí, no que dije a ver si les parecía bien, no que a cada cual que haga lo que quiera, no. Ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, y ya sabemos por qué era el primer día de la semana, es el día de reposo cristiano, cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Y cuando haya llegado, a quienes hubierais designado por carta, a estos enviaré para que lleven vuestros donativos a Jerusalén. Pablo no quiere ser visto como alguien que viene a recaudar. Bueno, viene el apóstol Pablo, entonces venga a sacar el dinero
que antes no nos habíamos dado cuenta. No. Pablo ya lo ha impuesto a las congregaciones de Galacia. Esta es la norma en la iglesia. El primer día de la semana se preparan los diezmos. Así que no tiene necesidad de recordarlo cada vez, sino que esto forma parte de la adoración, en el culto dominical, el primer día de la semana. Esto no debería ser ninguna sorpresa para nadie, lo mismo que el recoger los diezmos y las ofrendas el primer día de la semana, el día que queda instituido el Día del Señor en la era apostólica, recordando la victoria de Cristo sobre la muerte y trayendo también las primicias de nuestro tiempo el primer día de la semana. Esto no debería ser una novedad para nadie, porque es así, los cristianos nos reunimos el primer día de la semana, tal y como nos enseñan los apóstoles. De manera que el diezmo queda instituido por principio. El primer día de la semana debe hacerse esta aportación para que la obra de Dios prospere en medio de este mundo. La Iglesia debe contribuir como acto de sacrificio, pero también como acto de adoración, nuestros primeros frutos. Dice Pablo también en Filipenses 4:18, pero todo lo he recibido y tengo abundancia, estoy lleno habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. ¿Cómo describe Pablo las ofrendas? Olor fragante, sacrificio aceptable a Dios, sacrificio. No olvidemos el matiz de sacrificio que luego lo sacaremos, sacrificio. Con estos adjetivos está identificando lo que la Iglesia ofrenda como expresión de su compromiso y adoración a Dios. Estos recursos estaban destinados para la extensión del Evangelio y para que el reino de Cristo prosiguiera adelante, bajo la responsabilidad de la Iglesia, que tiene que cumplir su deber y que debe administrar los recursos. Y Pablo les da las gracias por haber suplido sus necesidades, porque esto es un acto de adoración también a Dios, el poner nuestros diezmos y ofrendas. Ahora bien, como ya he dicho anteriormente, algunos dirán que no hay ningún versículo en el Nuevo Testamento donde se diga que un creyente del Nuevo Pacto debe aportar el 10% de sus ingresos. Sí que todos reconocen que tenemos que ser generosos, pero eso también los comunistas lo dicen, y fijaos cómo están, son generosos a más no poder. Sí que reconocen que se nos habla en las Escrituras de que tenemos que ser generosos, y usan un texto en concreto para defender esta posición, donde se nos indica que hay que dar lo que cada uno se propuso en su corazón. Es un texto que aparece en la carta segunda a los Corintios, capítulo 9, versículo 7. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Esto es lo más sabido en todas las iglesias evangelicoides. La pregunta ahora es, ¿y cuánto propongo en mi corazón? Para dar con un corazón alegre. ¿1 euro? Quizá lo daré con un corazón súper alegre. Fijaos, el desayuno me cuesta 3 euros y al Señor le doy 1 euro. Y se tiene que dar por contento, que le doy 1 euro. Vaya. O son 5 euros lo que tengo que poner. O son 20 euros. O son 2.000. Pero ¿cómo puedo saber la cantidad? ¿Cómo puedo poner un principio de justicia en mi conciencia que me deje tranquilo delante de Dios en este asunto? Porque si yo me quedo contento poniendo 1 euro, ¿cómo se va a pagar todos los gastos de la iglesia? Entonces la pregunta que le sigue es realmente importante. ¿Cómo puedo saber la cantidad que la Escritura me demanda y sobre la cual Dios me dice que ama al dador alegre? ¿Se está refiriendo a que voy a dar alegremente cuando me sobre? ¿Tengo que esperar a eso? ¿A tener recursos suficientes y que cuando me sobre dinero, entonces eso alegremente lo doy? Vamos a leer otro texto, en Lucas 21, que nos va a hablar del Señor, de una observación que hizo cuando estaba en el templo. Lucas 21.
Levantando los ojos, vio a los ricos que echaban sus ofrendas en el arca de las ofrendas. Vio también a una viuda muy pobre que echaba allí 2 blancas. Y dijo: en verdad os digo que esta viuda pobre echó más que todos, porque todos aquellos echaron para las ofrendas de Dios de lo que les sobra. Mas esta, de su pobreza, echó todo el sustento que tenía. Aquí sobresale el hecho de que los ricos pusieron mucho dinero de lo que les sobraba. Ese es el matiz, de lo que les sobraba. Y muchos en la cristiandad piensan, bueno, cuando yo sea rico, bueno, le daré al Señor un montón de dinero. Si es de lo que te sobra, no vale para nada. Lo puedes tirar a la basura. Si fuera rico, ofrendaría mucho. Pero como soy pobre, pues no ofrendo. Pues el matiz que aquí menciona el Señor no es para pasarlo por alto, porque sí que tuvo muy en cuenta la ofrenda de la viuda, que echó todo su sustento. Pero es que yo me quiero comprar un televisor de 4K. Yo es que me quiero comprar un teléfono de última generación, el iPhone 224. Dentro de 27 años seguramente que vamos ya por el 224, por eso me adelanto. Pero es que yo me quiero ir a Bahamas este verano. Entonces, si ofrendo esto, no puedo llevarla a cabo. El asunto es que la ofrenda es un sacrificio. No es de lo que te sobra, es que te tienes que sacrificar. Si esperas a ser rico según tus parámetros, nunca jamás vas a diezmar, porque siempre te va a hacer falta el dinero para algo. ¿Vosotros os imagináis a alguno de los israelitas que llevasen el cordero que les sobra al sacrificio? El cordero que les sobra. Bueno, el Señor ya les acusa de que llevan el cordero perniquebrado, el enfermo, el ciego, el cojo, da igual, ese es el que llevaban. Y el Señor le dice, pero esto preséntalo a tu príncipe, a ver qué te dice. Es como si le llevas una bolsa de basura. Preséntale a tu príncipe una bolsa de basura, a ver dónde acabas. Pero en el caso que nos ocupa es, pues no llevo ningún sacrificio, porque como no me sobra, pero ¿cómo que no te sobra? Si es un sacrificio. Si te sobra, no es un sacrificio. Pero volvamos a nuestra argumentación. Si Pablo nos dice que cada uno dé conforme se propuso en su corazón, ¿cuánto propongo en mi corazón? ¿Cuánto? ¿Cuánto? ¿1 euro? ¿5 euros? ¿5.000 euros? ¿Cuánto? Porque hablamos de cantidad, pero no de lo que dice el corazón, porque si seguimos lo que dice nuestro corazón, no vamos a ofrendar, queridos hermanos, no vamos a ofrendar, porque el corazón es engañoso y nos dirá, bueno, 1 euro no, pon 2, que ya es el doble, y ya puedes salir tan contento, 2 euros. Con eso no tenemos ni para comprar servilletas. Así que vamos a hablar de cantidad. En tercer lugar, vamos a ver el diezmo en el Nuevo Testamento. Fijaos lo que nos dice la Escritura. En Gálatas 3:7. Sabed, por tanto, que los que son de la fe, estos son hijos de Abraham. Los que son de la fe, estos son hijos de Abraham. La pregunta que viene ahora es, ¿nosotros somos hijos de Abraham? ¿Somos hijos de Abraham o no? No lo somos según la carne, pero sí que lo somos según el Espíritu, porque es así como nos identifica Pablo. Los que son de la fe, estos son hijos de Abraham. Entonces vamos a ver una conversación que tuvo el Señor con los judíos, donde trata este tema, en Juan 8:39. Respondieron los judíos y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Y el Señor les lleva a mirarse en el espejo de Abraham. Y nos dice el texto que Jesús les dijo,
si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Lo que los judíos estaban demostrando con sus hechos es que no eran hijos de Abraham. En base a sus hechos, el Señor los desenmascaró rápidamente. Entonces, ¿nosotros somos hijos de Abraham o no? Pablo dice que los creyentes somos hijos de Abraham, el padre de la fe, el padre de los creyentes. Entonces, debemos seguir el ejemplo de Abraham y responder a Dios como Abraham hizo, nuestro padre. Los hechos de Abraham quedaron demostrados cuando entregó a Melquisedec el 10% de sus ingresos como forma de adorar a Dios. El texto que leíamos en la introducción de Génesis 14. Así que aquí tenemos un precedente bíblico y un punto de referencia fundamental para establecer un principio. Porque es lo que necesitamos, argumentos que confirmen nuestras convicciones. Pues aquí lo tenemos. Si somos hijos de Abraham, nuestro corazón debe honrar a Dios de la manera en la que Abraham nos dejó como ejemplo cuando ofreció a Melquisedec el 10% de sus bienes. No podemos argumentar que porque era un botín, eso no tiene que contarse como tal. Porque el texto de Hebreos, que está, por si alguien no lo sabe, en el Nuevo Testamento, es bastante contundente para nosotros, para enseñarnos un principio. Es cierto que es de un botín lo que Abraham está diezmando, pero hermano, recibes una herencia y te quedas con el diezmo para ti. Recibes una cantidad de dinero que no esperabas y es tuya. Recibes tu salario y ¿cuánto dejas para el diezmo? Muchos ni recibiendo un botín diezmarían, porque es su dinero. Esto se instituyó como norma en el Antiguo Pacto, pero como hijos de Dios en el Nuevo Pacto, resulta que somos libres incluso para dar más del 10%. Estas son las ofrendas. Están los diezmos, que son fijos, y están las ofrendas, que son voluntarias. Esto es lo que un corazón generoso debe aportar. Pero los diezmos son fijos. Toda esta enseñanza que se detalla en la carta a los Hebreos me da un dato para mi conciencia. De forma que yo puedo saber si lo que estoy dando para la obra de Dios es mucho o es poco. Por eso necesito saber qué cantidad. Y nos encontramos con el hecho de que precisamente en el Nuevo Testamento se menciona un acontecimiento histórico donde se hace énfasis en el diezmo. De manera que hay pocas excusas para decir que el Nuevo Testamento no contiene una enseñanza precisa respecto al diezmo, porque sí la tiene. Hebreos 7. Este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia y también rey de Salem, esto es rey de paz. Considerad pues cuán grande era este, a quien aún Abraham, el patriarca, dio los diezmos de todo. Y por decirlo así, termina el texto en el versículo 9, en Abraham pagó el diezmo también Leví, que recibe los diezmos. Y lo que está diciendo es, los pastores también tienen que diezmar, no están exentos, porque Leví diezmaba, y es quien recibía los diezmos. Así que los pastores también tienen la responsabilidad de diezmar. De manera que aquí, en una carta escrita para los creyentes del Nuevo Testamento y por tanto para nosotros, se nos insta a tomar ejemplo de nuestro padre en la fe, Abraham. Cada creyente debería tener más que claro que debe aportar sus recursos para llevar a cabo la extensión del Evangelio. Esto es un asunto práctico. Fijaos cómo el mal avanza.
y avanza con miles de millones de euros todos los años en recursos para intoxicar absolutamente todas las fuentes del conocimiento. Miles de millones de euros. Y ahora nos pasamos a cómo el bien tiene que avanzar. Y nos encontramos a los creyentes en que es mi dinero. Pero entonces, ¿cómo vamos a avanzar? ¿Cómo vamos a prosperar? ¿Cómo vamos a cumplir nuestra misión en este mundo si te quedas con un dinero que no te corresponde? Para todo se necesitan recursos. Por esto la pregunta que viene a continuación respecto a los recursos que se debe aportar a la Iglesia es, entonces, ¿esto cómo se cuantifica? ¿Cómo se cuantifica? ¿Cuál es la cantidad que Dios demanda? Y entonces, respecto a mí, ¿cuánto debería dar? Pues el diezmo. Si pongo en la colecta algunas monedas que llevo encima, y de vez en cuando un billete de 5 euros, que ya es lo más de lo más, es lo más que uno se puede imaginar, quizá algo debería inquietar mi conciencia. Quizá algo debería inquietar mi conciencia. Y entonces me debería preguntar, ¿estoy dando lo que me corresponde delante de Dios? Yo que me considero una persona temerosa de Dios, ¿estoy dando lo que me corresponde en conciencia? Me debo preguntar, ¿esto es lo que agrada a Dios o lo que agrada a mi bolsillo? Porque esto forma parte de la adoración. ¿Estoy convencido de quién es mi Padre? ¿De lo que Cristo hizo en la cruz para salvarme? ¿De la ley y de los mandatos que me obligan a ciertas responsabilidades y las asumo como un compromiso y evidencia de mi fe? Pues el diezmo es el termómetro. Porque esto tiene consecuencias. Así que me tengo que volver a preguntar, ¿en realidad estoy dando con un espíritu alegre el dinero suelto que llevo en el bolsillo y me quedo tan satisfecho? Anda, pues hoy no tengo suelto, así que hoy no hay ofrenda. ¿De verdad que me quedo así de satisfecho? ¿De verdad? Posiblemente la semana próxima no tendremos ofrenda, porque estaremos en las conferencias. Espero que nadie piense, una ofrenda que me he ahorrado. O tengo que atender con precisión a la palabra de Dios en la cual creo y asumo como verdadera. Y entonces tengo que ser consecuente con lo que de forma precisa me está demandando. Porque es un asunto de mi conciencia y Dios. El pastor no va a ir a decirte, a ver cuándo ganas, enséñame la nómina, el 10% lo tienes que apartar. No, eso es un asunto de tu conciencia. Tú sabrás lo que haces. En la iglesia nadie te va a decir cuánto das o cuánto no das. No. Pero tu conciencia sí. Es por todo esto que el escritor a los Hebreos nos da aquí un punto de referencia. Como hijo de Abraham, mi padre en la fe, puedo ver lo que hizo. Y de ahí puedo sacar un principio de justicia que regula mi propia conciencia, viendo lo que hizo mi padre en la fe. Y como hijo de Abraham, soy también libre en Cristo de dar bastante más aparte del diezmo, las ofrendas. De hecho, aunque el Nuevo Testamento no pone el énfasis en la cantidad, sino en el corazón de aquel que está dando, cuando uno tiene el corazón en su sitio, no es avaricioso, no se justifica diciendo que como lo importante es el corazón, entonces me quedo con el dinero. Hombre, ¿a quién te crees que estás engañando? ¿A quién te crees que estás engañando? ¿A qué conclusión nos lleva todo esto? Pues a que muchos se engañan a propósito y para su propio beneficio con este tema. Y hacen énfasis en que lo importante es el corazón, pero el dinero se queda en su bolsillo. Esto es de una gravedad colosal y esto afecta gravemente a la adoración. Porque quien actúa de esta manera viene un día como hoy a adorar a Dios, pero con avaricia en su corazón, con codicia. Viene a adorarle con codicia,
lo cual es idolatría. Y esto nos lleva a otra pregunta. ¿Puede un idólatra adorar a Dios en espíritu y en verdad? Porque es imposible. De manera que aunque las formas en el culto sean correctas, aunque la liturgia esté ordenada, aunque cantemos en orden, aunque todo lo que se desarrolla en el culto esté de acuerdo a la palabra, si tú vienes con un corazón avaricioso, codicioso y retrayendo tus diezmos, no estás adorando a Dios, porque eres un idólatra. Y entonces estás profanando el culto. Eso es lo que está ocurriendo. Esta consideración es importante. Fijaos, si le preguntamos a un creyente si es un ladrón, nos dirá que no, por supuesto. Porque él jamás en la vida ha utilizado una escopeta de cañones recortados, ha entrado en un banco y lo ha atracado. No, ni lo va a hacer. Ahora, si le preguntamos a esa misma persona si le está robando a Dios, nos dirá, no, yo no le robo a Dios, no. Pero veamos qué piensa Dios sobre retener dinero de los diezmos. Malaquías 3:8. ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? Porque no nos hemos enterado. Y el Señor les dice, en vuestros diezmos y ofrendas. En eso le habéis robado. Cuando se lee un texto como este, generalmente el cristiano de hoy piensa, aquellos judíos es que eran malos por donde los pilles. Es que siempre eran malos. Todavía siguen igual. Retraían el diezmo y se lo quedaban ellos. Pero esto, ¿cómo lo podían hacer aquellos judíos? Y no se dan cuenta de que ellos están haciendo exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo. Y además, como piensan que eso es del Antiguo Testamento y que no tiene relación con el Nuevo, pues ellos están exentos de todo. Pero ya hemos visto con el texto de Hebreos que la enseñanza sobre el diezmo en el Nuevo Testamento y para la Iglesia del Nuevo Testamento, nosotros, se mantiene. Así que de la misma manera que aquella generación estaba robando, hoy también. Y entonces puede uno venir a la casa del Señor para adorar al Señor y unirse con todos cuando tiene la codicia arraigada en su corazón y no suelta porque es suyo. Vaya, pues ¿cómo vas a adorar a Dios? Es cierto también que muchas mal llamadas iglesias buscan el diezmo y someter a un chantaje a sus víctimas para que vendan sus posesiones y les den todo cuanto desean. Eso es cierto que existe. Es cierto que hay quienes, pervirtiendo el sentido de las Escrituras, enseñan que si tú le das a Dios 10, Él te va a devolver 47. Pero ¿se creen que Dios es un comerciante? Que vas ahí, yo te doy esto, tú me das lo otro, ¿hacemos negocio o qué? O sea, esto es profanar también el nombre de Dios. Es no tener ni idea de lo que enseñan las Escrituras. Pero cada uno debe actuar con discernimiento para saber cuándo le están engañando y cuándo se está exponiendo una enseñanza que ata nuestra conciencia al principio bíblico. Y entonces no debe haber ninguna excusa para que si yo estoy en una iglesia en orden y con cada cosa en su lugar, retraiga mi mano de hacer lo que debo y caer en la condenación del diablo. Porque mi amor al dinero está por encima de mi amor a Dios, que es quien además me ha dado el dinero. Y encima vengo a adorar, profanando su nombre. Le damos gracias a Dios porque no solamente envió a Cristo para morir en nuestro lugar y saldar la deuda impagable que teníamos con la justicia, pero también le damos gracias porque nos muestra, a través de todas las doctrinas que aparecen en las Escrituras, qué es lo que debemos pensar en cada una de las áreas donde se desarrolla nuestra vida en este mundo. Y especialmente qué es lo que debo pensar en cuanto a estos asuntos que tienen que ver con la Iglesia y con la extensión de su reino, para que no sea hallado falto en mis compromisos con Dios y que cuando venga a adorar a Dios lo haga en espíritu y en verdad, no en espíritu codicioso y con mentira, sino en espíritu y en verdad. Vamos a terminar en oración.
Gracias te damos, Señor, por habernos dado en esta mañana esta enseñanza de tu palabra que nos obliga, nos insta, nos reprende, nos exhorta para saber qué es lo que tenemos que hacer respecto a los recursos que tú pones a nuestra disposición y también cómo desde la Iglesia tenemos que cumplir con un papel estelar en este mundo, que es anunciar el Evangelio de la gracia de Dios. Te suplicamos, por tanto, que no vengamos aquí sustrayendo el dinero de tu ofrenda ni de los diezmos, que no vengamos con un corazón codicioso, que no vengamos con una disposición para no ofrecer ningún otro sacrificio que afecte a nuestro bolsillo, que no caigamos en el sacrificio de los necios que creen que están haciendo algo cuando realmente están profanando tu nombre, sino que vengamos cumpliendo con nuestros deberes para contigo, y en especial con este del diezmo, que seamos consecuentes con la enseñanza que aparece en la Escritura y que es un mandato imperativo para las iglesias. Así que ayúdanos en todo esto, para que podamos honrar tu nombre y el Evangelio pueda ser proclamado hasta lo último de la tierra. En Cristo Jesús nuestro Señor te lo suplicamos. Amén.